Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio a nuestra semana número 7, esta vez para realizar el tema de virus, ya dejando de lado todo lo trabajado en la parte de bioquímica, ¿no? Donde hablamos pues de los bioelementos, luego vimos las biomoléculas inorgánicas, biomoléculas orgánicas, ¿no? Dentro de ellos hablamos pues de los glúcidos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. Y la última vez cerramos trabajando lo que es la parte de enzimas y de vitaminas, ¿no? También moléculas orgánicas. Ahora, a partir de aquí, lo que vamos a ver es esto, ¿no? En el caso de la bioquímica, todo eso es el nivel químico. Todo eso corresponde al llamado nivel químico. Este nivel químico tiene que ver con aquella parte donde se encontraban estructuras abióticas. No tiene vida. Conforman la vida, pero no tiene vida. Y luego ya veremos la parte biológica cuando empecemos a hablar de la célula, ¿no? Procariota, eucariota. Pero hay una especie, digamos, de transición ahí, como un escalón. Ese escalón estaría conformándose por algunas moléculas que se asocian, ¿no? Unas macromoléculas que se asocian para terminar formando esto. Esto que ves por aquí dibujadito corresponde pues a un esquema ahí bastante sencillo de lo que es un virus. Estamos viviendo actualmente toda una pandemia justamente causada por un virus, ¿no? El virus del SARS-CoV-2, causante pues de la enfermedad de lo que llamamos comúnmente coronavirus o COVID-19, ¿no? Entonces tenemos que entender que un virus en realidad no es un ser vivo. Cuando uno piensa en los virus, uno podría pensar que los virus son seres vivos que son causantes pues de la gripe. El que menos se acuerda de eso seguramente, o por lo menos ya a estas alturas de esta pandemia ya tenemos esa idea. Antes probablemente ni siquiera sabíamos que era un virus. Pero cuando uno se refiere a un virus no es un ser vivo. Y ahora tú dirás, pero profe, ¿y cómo es, no siendo un ser vivo es capaz de causar la muerte? Pues no sé, mira, ya vamos, ¿no? Miles, millones de seres que están muriendo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué algo que no tiene vida tiene la capacidad de poder matar a los organismos, en este caso a los seres humanos? Y no solamente a los seres humanos, porque hay virus que también afectan a los animales, hay virus que también afectan a las plantas. Entonces todo tiene que ver con la estructura que presenta, porque presenta varias macromoléculas. Y esta estructura tiene la capacidad de poder generar enfermedades porque es un parásito. Viene a ser un parásito de tipo intracelular. Quiere decir que él, para poderse mantener, no voy a decir con vida, no tendría sentido, para mantenerse activo necesita de las células. ¿Te acuerdas que el término parásito se refiere pues a aquel organismo que para poderse mantener necesita vivir a costa de otro? Tiene que aprovecharse de otro. Eso es un parásito, eso es este virus. ¿Y qué es entonces, profe, si no es un ser vivo? Porque no entiendo, o sea, ¿por qué dicen que no es un ser vivo y hace todo esto? Porque para hablar de los seres vivos tienen determinadas características, que son pues las características de los seres vivos. Tenemos ahí, por ejemplo, que hablar de lo que es la llamada reproducción, del metabolismo. Podemos hablar también de lo que es la misma organización compleja, ¿no? Y entre otras características. Pero basta mencionar esas tres: reproducción, metabolismo y organización compleja, organización específica. Los virus son mucho más pequeños que las células. Y recordemos lo que nos dice la teoría celular. La teoría celular nos dice que todo ser vivo tiene cuando menos una célula. Porque la célula es la mínima unidad anatómica, fisiológica, genética y de origen de todo ser vivo. Entonces, este virus no tiene una célula. Entonces no lo puedo considerar ser vivo. Punto 1. Punto 2. No se reproduce. Dije hace un momento que los virus no se reproducen, ¿no? Sino que se tienen que replicar. Ahora vamos a ver específicamente a qué nos referimos. Y la otra característica tiene que ver con el metabolismo. El hecho de parasitar implica que tienen que ingresar a las células y dentro de las células aprovecharse de los organismos para poderse seguir replicando. Porque así como está, fuera de las células es metabólicamente inactivo. Entonces vamos a ir viendo pues algunas características con respecto a los virus, ¿no? Vamos a ir
colocando por acá. A ver, ¿qué viene a ser primero? ¿Qué viene a ser primero un virus? Un virus lo vamos a definir entonces de esta manera. Un virus lo definiremos como por acá lo vamos a poner, un virus, ¿ya? No es otra cosa que un agregado, aquí mira, un agregado, ahí mira, agregado supramolecular, esa palabra es importante, agregado supramolecular, ¿listo? Agregado supramolecular infeccioso, ¿ya? Es un agregado supramolecular infeccioso, ¿listo? Es un, ¿listo? Es un agregado supramolecular infeccioso, es un parásito intracelular, ¿sí? Es un parásito, le vamos a poner parásito intracelular, ¿sí? Es un parásito aquí lo vamos a poner intracelular, ¿ya? Intracelular. Eso viene a ser, ¿no? Eso viene a ser, intracelular obligado todavía. Eso viene a ser un virus, ¿ya? Un parásito intracelular obligado. Eso es un virus. Ahora, vamos a ir definiendo pues algunas cositas. ¿Por qué es un agregado supramolecular? Te acordarás que en la estructura química tenemos a los átomos que forman moléculas, las moléculas que van a formar a las macromoléculas, y ahí nos quedamos. Por ejemplo, un aminoácido es una molécula, pero cuando se asocian varios aminoácidos formarán las proteínas, lo que hemos estado viendo. Esas proteínas son macromoléculas. Luego, los ácidos grasos vienen a ser moléculas, se asocian, por ejemplo, con los alcoholes y van a formar los lípidos. Y los lípidos vienen a ser ¿qué? También macromoléculas. Igual pasa con los ácidos nucleicos. Los nucleótidos vienen a ser moléculas. Estas moléculas se asocian, ¿no? Forman macromoléculas llamadas ADN, ARN. Y cuando entonces hablamos de una supramolécula es la asociación de ese ADN o ARN, esas proteínas, esos lípidos, esos azúcares. Entonces por eso es una supramolécula. Le digo que es una supramolécula porque en la estructura viral puedo encontrar diferentes moléculas. Por ejemplo, vamos a ir señalando aquí, mira, es una supramolécula porque estas bolitas que tú ves aquí, ¿sí? Estas bolitas que tú ves ahí de anaranjadito, toda esta de aquí se conoce con el nombre de envoltura. Esta de aquí, ahí mira, toda esas bolitas que ves de anaranjadito, esto viene a ser la llamada envoltura. Esta envoltura está hecha de lípidos, ¿sí? Esta envoltura está hecha de lípidos, ahí, ¿sí? La envoltura está hecha de lípidos. Pueden haber también asociaciones, ¿sí? Asociaciones de azúcares, o sea, glúcidos también que pueden estar asociados, glucoproteínas, pero cada una de estas estructuras que estamos viendo son lípidos. Estos lípidos forman una envoltura. También podemos hablar, por ejemplo, aquí, mira, estas bolitas que se ve aquí de un color medio moradito. Aquí, vamos a señalarlo por acá. Cada una de esas bolitas, ¿sí? Cada una de esas bolitas se llama capsómero. El conjunto de estos capsómeros, o sea, todo esto se le llama cápside. Todo esto recibe el nombre de cápside. La cápside, como te dije, vienen a ser el conjunto de cada una de esas bolitas que se conocen con el nombre, vamos a poner otro colorcito para aprovechar, viene a ser los llamados, moradito también, capsómeros. Esto es aquí. La cápside está formada por un conjunto de proteínas que se denominan capsómeros. Y como te decía, pues los capsómeros vienen a ser proteínas. Ahí. Los capsómeros vienen a ser proteínas. Son proteínas globulares. ¿Ya? Ahí está. Esos son los capsómeros. Entonces, miren. Cada bolita que tú ves es un capsómero. En conjunto se llama cápside. ¿Y qué más? Tengo, por ejemplo, ¿ves esto de verdecito por aquí? Esto de verdecito, por acá lo voy a bajar. A ver, vamos a ponerlo por aquí. Esto se conoce con el nombre de... A ver, acá. Esto de verdecito se conoce con el nombre de... Ahí.
este es su genoma. Este genoma, ¿ya? Este es el ADN viral, el genoma. Bueno, puede ser en realidad ADN o puede ser ARN. Este es el genoma viral. Este genoma del virus pues, es un ácido nucleico, ¿sí? Este de aquí viene a ser un ácido. Aquí le pongo, este viene a ser un ácido, ¿ya? Un ácido nucleico. Y cuando decimos que es un ácido nucleico, pues nos referimos al ADN, ¿ya? Nos referimos al ADN o al ARN. Ahora, una cosa muy particular es que en el caso de los virus puede ser cualquiera de los dos. Pueden haber virus que tienen ADN, pueden haber virus que tienen ARN, ¿sí? Entonces, mira, tengo ácidos nucleicos, tengo proteínas, tengo lípidos, pueden haber azúcares. Entonces, por eso es una supramolécula, porque está formada por varias macromoléculas, ¿sí? Entonces, hay un poco como para aprovechar la gráfica y ver la estructura viral. Tenemos entonces que hay una envoltura hecha de lípidos, hay una cápside hecha de proteínas formada por cada una de estas bolitas que estaría representando los llamados capsómeros, el genoma viral, que es un ácido nucleico, ADN o ARN, y también podemos mencionar esto, ¿no? A ver, vamos a acomodarlo por aquí. Todo lo que tú ves acá, vamos a ponerlo de esta manera, todo lo que tú ves aquí, así, o sea, todo esto, mira, todo esto, lo que vendría a ser la llamada cápside, esto de moradito, con lo de verdecito, eso también tiene nombre. A eso, ahora lo voy a jalar por acá, a esto se le conoce con el nombre de nucleocápside. Esto de aquí, ¿ya? Esto de aquí se conoce con el nombre de nucleocápside. ¿Qué viene a ser esta nucleocápside? Esta nucleocápside no es otra cosa que la cápside más el genoma viral, ¿no? Eso es un poco como para poder completar la estructura de un virus. Eso es un virus, chicos, ¿no? Un virus no es otra cosa que ácido nucleico, ADN o ARN, nunca ambos, envuelto en una cubierta proteica. Esas cubiertas de proteínas, ¿sí? Cada proteína se llama capsómero, en conjunto cápside, eso es lo que protege al material genético. Y eso es un virus, por eso es un agregado supramolecular, es una supramolécula. Ahora, ¿por qué se dice que es infeccioso? Los virus tienen la capacidad de poder generar enfermedades. El hecho de ser infecciosos implica que también son parásitos porque se aprovechan de nuestras células. Entonces, vamos a ir definiendo algunas otras características con respecto a los virus. ¿Ya? Por acá vamos a poner otras características. Entonces, ¿qué más podemos definir de los virus? Por acá, ¿no? Los virus, cuando decimos que son parásitos intracelulares, nos referimos a lo siguiente, que estos virus tienen dos estados. Los virus presentan dos estados, ¿ya? Tienen dos estados. Hay un estado al cual llamaremos el estado intracelular, ¿sí? El estado intracelular. En este momento, cuando está dentro de la célula, hace algo muy importante. Ahí se replica. En el interior de la célula utiliza toda nuestra maquinaria celular para poderse replicar. Pero cuando está fuera de la célula, entonces no se le dice, propiamente no se le dice virus. En el estado extra, así lo vamos a poner, en el estado extracelular, ¿ya? Ahí, en el estado extracelular, en ese momento, este virus es, ahí lo voy a poner, mira, es metabólicamente, y le pongo así, es metabólicamente, ¿ya? Es metabólicamente inactivo, ¿ya? Metabólicamente inactivo. ¿Listo? Metabólicamente inactivo. Y así como está, así, ese metabólicamente inactivo, esto se conoce, ¿ya? Esto se conoce con el nombre, y que vamos a resaltarlo, el nombre que asume un virus en el estado extracelular es el nombre de virión. ¿Sí? Acá le vamos a poner. Se le da el nombre de virión. Profe, ¿y qué viene a ser entonces un virión? Un virión no es otra cosa que un vehículo. Es solamente vehículo, ¿sí? Vehículo
del material hereditario. Eso viene a ser un virión. Vehículo del material hereditario. ¿Ya? Vehículo del material hereditario. Así está. Listo. Eso viene a ser un virión. Eso no podemos olvidarnos. O sea, fuera de la célula, los virus no se replican. ¿Sí? Fuera de la célula, los virus no se replican. Por eso decimos que son parásitos intracelulares obligados. ¿Sí? Por eso damos este concepto. Porque tienen que estar en el interior de la célula para que se puedan replicar. Si no están en el interior de la célula, entonces ahí viene a ser un problema porque ya no se va, ya no puede replicarse. Fuera de la célula no lo hace, ¿no? Virión es un vehículo del material hereditario. ¿A qué nos referimos con esto del vehículo del material hereditario? Solamente sirve para transportar su genoma. Solamente sirve para transportar su material genético. ¿Listo? Entonces, espero que ustedes se estén entendiendo. Eso viene a ser un virus simplemente. Ácidos nucleicos envueltos en proteínas, ¿no? La cápside, el genoma. Ahora vamos a ir viendo algunos otros aspectos. En el caso de los virus, sí, espero que estéis todo bien, ¿no? Entonces, en el caso de los virus nosotros vamos a poder determinar algunas otras características. Por ejemplo, cuando uno se refiere a los virus son muy pequeños, Si nosotros, por ejemplo, definimos a las células, estudiamos a las células en una unidad a la cual llamamos micra, ¿no? Las medimos en micras, micrómetros. En el caso de los virus los medimos en nanómetros, son mucho más pequeños. Entonces, ¿cuál es la diferencia, profe? Una célula, por ejemplo, está entre las procariotas, las más pequeñas, entre 1 a 10 micras, probablemente. Entre 1 y 10, son las más pequeñitas. Una micra es 1 por 10 a la menos 6. En cambio, los virus los medimos en nanómetros, 1 por 10 a la menos 9, es mucho más pequeño. Entonces, vamos a poner por aquí algunas características que presentan los virus. ¿Ya? Entonces vamos a ponerle por aquí características que presentan. ¿Ya? Ahí hemos estado hablando de la estructura, hemos estado hablando de algunos conceptos importantes. Características de los virus. Característica de los virus. Listo. Entonces, cuando uno se refiere a la característica de los virus, a ver, ahí, mira. Ajá, ahí está. Característica de los virus. En el caso de las características de los virus, ¿qué cosa debemos de entender? A ver, primero, por aquí la vamos a ir enumerando. Acá le voy a poner justo lo que estamos hablando de su tamaño, son submicroscópicos o ultramicroscópicos. Son submicroscópicos. Ya, son submicroscópicos, son muy pequeños. Estos virus pueden llegar a medir entre unos 20 a unos 300 nanómetros. ¿Sí? Esos son el tamaño, nanómetros, son muy pequeños. ¿Ya? Esa es la primera característica que estamos viendo. Otra característica de ellos, ¿no? Además de ser muy pequeños, que lo vamos a poner, es que estos virus, hemos mencionado, recuerda, no son seres vivos. Esto está el cansancio, lo vamos a poner por acá. Los virus no son seres vivos. ¿Ya? No son seres vivos. ¿Y por qué, chicos? ¿Por qué hemos dicho no son seres vivos? ¿Por qué? Porque no poseen metabolismo propio. ¿Ya? No poseen metabolismo propio. ¿Sí? Ahí está, miren. No poseen metabolismo propio. Por eso no son seres vivos. ¿Qué más? ¿Por qué no son seres vivos? Porque no se reproducen. No tienen capacidad de reproducción. Profe, pero ¿no hacen lo mismo? O sea, yo he visto, pues, ¿no? Se supone que cuando una persona enferma de un virus es porque
¿no? Ha ingresado alguna partícula infecciosa al organismo y al ingresar esta partícula infecciosa empieza a aumentar, ¿no? Entonces al empezar a aumentar, esto va a generar pues que la persona enferme. Eso es lo que pasa con una persona que tiene un virus, ¿no? Caso del COVID, por ejemplo, ¿no? Ingresan las partículas virales, empiezan a aumentar y eso es lo que causa la enfermedad. ¿No es así, profe? Sí, aumentan. Hay mayor cantidad de carga viral, está bien, pero no se les puede decir reproducir, se les dice se replican, ¿sí? La palabra es replicación porque no son seres vivos, porque no tienen células, ¿de acuerdo? Entonces, los virus se replican, pero recuerda esto de acá, no se reproduce, por aquí le pongo, solamente lo que hacen los virus es se replican, ¿ya? Se replican, eso es lo que hacemos con los virus, ¿no? Se replican. ¿Ya, chicos? Eso es lo que hacen los virus. Los virus se van a replicar, no se reproducen. Y acuérdate de esto, ¿no? Solamente se replican en el interior de las células, no se repiten, no se reproducen, perdón, no se replican fuera de ellas, ¿sí? Fuera de ellas no se van a reproducir, no se van a replicar, siempre reproducción. Entonces, eso es lo que debemos de considerar hasta ahí, ¿ya? Entonces, no son seres vivos, son metabólicamente inertes fuera de la célula. ¿Qué más podemos considerar ahora con respecto a los virus? Los virus, cuando nosotros nos referimos a lo que es, por ejemplo, la estructura que ellos tienen, esta cápside les da diversas formas. Según la cápside pueden adoptar los virus diferentes simetrías. Vamos a ponerlo por acá, mira. Aquí, mira, vamos a ponerle por aquí. Vamos a ponerle por acá. Acá mira, tienen diferentes, aquí mira, tienen diferentes simetrías. Ahí, tienen diferentes simetrías. ¿Ya? Tienen diferentes simetrías. Ahora, ¿qué es eso, profe? ¿Cómo es una simetría? ¿Cómo se ven al microscopio? ¿Sí? Visto el microscopio electrónico, ¿cómo se aprecian? Entonces, acá hemos puesto uno, pero pueden presentar diversas simetrías de acuerdo al tipo de virus que nosotros vamos a poder encontrar, ¿no? Por ejemplo, lo más común, vamos a ponerlo por aquí, los más comunes vendrían a ser así, por ejemplo. Vamos a dibujarlo por aquí. Esta simetría que vamos a poner por aquí, a ver, vamos a ponerlo aquí. Ahí, mira. Esta es una simetría, ya, ahí, mira. Esta es una simetría, ahí, por ejemplo. Listo. Eso que estamos viendo ahí, por ejemplo, le voy a poner su material genético acá adentro, así. Un poco como para que sobresalga, ¿ya? Ahí está, ¿ya? Y afuera, los capsómeros los voy a poner de moradito. Eso, por ejemplo, de verdecito sería su material genético y cada una de las bolitas que ves por acá vienen a ser los llamados capsómeros. Ahí, mira. Lo que tú estás viendo por acá, ahí, mira, esto que tú estás observando, ahí, mira, esto que estamos observando ahí, fíjate, ahí, mira, esto de aquí, esto, ¿ya? Esto que estamos observando es una simetría. Esta es la llamada simetría helicoidal, ¿sí? Acá le voy a poner, a ver, esta es la llamada simetría de tipo helicoidal. Cuando uno dice simetría helicoidal, ¿así? Esta es simetría helicoidal. Esta simetría se le llama de esta manera, pero visto al microscopio se ven como si fuesen unos bastones. Estos al microscopio, ¿ya? Acá, se ven como si fueran unos bastones. Tienen esa forma, una forma alargada. Se ven como unos bastones. Ah, ahí está, la simetría de tipo helicoidal. Esa es la primera. Otra forma que tienen los virus de poderse apreciar es esta simetría de acá. Entonces vamos a ver por aquí la llamada simetría icosaédrica. A ver aquí. 1. A ver aquí también. 2, por ejemplo acá. Ahí. 2. Por aquí. 3.
4, 5, 6. Ahí, por ejemplo. ¿Sí? Lo vamos a hacer de esta manera. Mira. Moradito, como siempre hemos dicho, moraditos son los capsómeros. Cada bolita que tú estás observando por acá vienen a ser los capsómeros. Ahí. Listo. Estas bolitas son los capsómeros. Ahí. Capsómero, 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 capsómero. Ahí. ¿Sí? Capsómero, capsómeros. Todas esas bolitas son los capsómeros. Ahí. Ahí, mira. Esos vienen a ser los capsómeros. Y en el medio, pues vamos a dejar un espacio asemejando lo que viene a ser el material genético, ¿no? Aquí voy a dejar un espacio, ¿ya? Ahí voy a dejar un espacio para ponerle su material genético acá, así. Ahí está. Ese viene a ser otra simetría. Esta simetría se conoce como la simetría de tipo ico, ¿ya? Simetría icosaédrica, ¿ya? Esa viene a ser la simetría de tipo icosaédrica. ¿Sí? Simetría icosaédrica. Entonces, esa simetría icosaédrica, ¿ya? Esa simetría icosaédrica, ¿qué cosa viene a ser, chicos? La simetría icosaédrica, si nosotros la vemos al microscopio, ¿no? Tiene la forma como si fuese una especie de esferita. Entonces, estos se ven de esta manera. Estos tienen la forma, por aquí mira, la forma esférica. Estos tienen una forma esférica. ¿Sí? Sus formas son esféricas. Esta es la forma un poco que asume el SARS-CoV-2, ¿no? Simetría icosaédrica. Esa es la forma, ¿no? De esa manera. Si fuese así, alargado, ¿no? Se vería como un bastoncito. Esa viene a ser entonces la llamada simetría de tipo icosaédrica. ¿Sí? Y también hay una simetría un poco más específica en este caso, un poco más compleja, y justamente se le llama así. La simetría que vamos a dibujar por acá, a ver, vamos a cuadrarlo bien, es la simetría que se conoce con el nombre de simetría de tipo compleja. ¿Sí? Esa es la llamada simetría compleja. Entonces, la simetría compleja, a ver, vamos a dibujar por aquí. Esta sería, a ver, 1. Okay, 2, esta sería nuestra simetría compleja, mira. Esta simetría compleja, a ver, aquí. A ver, acá. Esta viene a ser nuestra simetría compleja, mira. Entonces, esta simetría compleja, ahí lo vamos a ver. Esta simetría compleja es la suma de las dos anteriores, fíjate. ¿Ya? Es la suma de las dos anteriores, ahí. ¿Ya? Es la suma de las dos anteriores. Y lo que nosotros vamos a apreciar acá es una estructura mucho más desarrollada, ¿no? Ahí, por ejemplo, ahí vamos a ponerle por aquí, así, ¿ya? A ver, lo que estamos observando por aquí, es la llamada simetría de tipo compleja, como te decía. Esta simetría compleja, igual, mira, vamos a ponerlo de la misma manera. Ahí lo que vamos a ver son tres partes, ¿sí? Vamos a ver tres partes. Por acá le voy a poner, mira, ahí, igualito los capsómeros, así, fíjate. Moradito, tú ya sabes que moradito es capsómero, ¿sí? Moradito es capsómero, ahí, fíjate. Entonces, los moraditos todos son capsómeros. Tengo capsómeros arriba, ¿ya? Ahí, tengo capsómeros acá. Lo voy a poner aquí. Mira, estos también son mis capsómeros. Ahí, mira, esos son mis capsómeros. Y en el medio, acá voy a poner lo que es su genoma. Acá le voy a poner ahí su genoma. Listo, ahí le voy a poner su genoma. Esa es la simetría compleja. Ahora, en esta simetría compleja podemos resaltar, vamos a poner el nombrecito. Ya, esta es la simetría compleja. Ahí, simetría compleja. En esta simetría podemos resaltar algunas partes. Podemos señalar, por ejemplo, la cabeza. A ver, vamos a irlo señalando. Vamos a señalar aquí la cabeza. Esto de aquí viene a ser la cabeza, mira. ¿Ya? Esto de aquí viene a ser la cabecita, mira. Eso es la cabeza de este virus. Acá está. Este viene a ser su cabeza.
Aquí mira, este viene a ser su cabecita. ¿Qué más tenemos? Luego vamos a tener su cuellito, ¿sí? Vamos a tener por acá su cuellito. Ya, vamos a ponerle por aquí su cuellito. A ver aquí. Vamos a ponerle su cuello. Aquí. El cuellito por acá. Y luego vamos a tener la colita. Ahí está. Son las partes que vamos a ver en este bacteriófago. Tenemos la cabecita, tenemos el cuellito y por acá tenemos la cola, ¿no? Entonces ahí tenemos las partes que podemos apreciar de un bacteriófago. Esas vienen a ser las tres partes: la cabeza, el cuello y la cola, ¿sí? La cabecita, el cuellito y la cola. Me ha salido un poco largo el cuello. A ver, espérame. Entonces, cabeza, cuello y cola. El cuellito es esta parte pequeña nada más, mira, lo que lo he hecho muy largo. Cabeza, aquí el cuellito y luego tenemos la cola. Ahora, en la cola, aquí en la parte de la cola, hay cabeza, cuello, ahora sí, cabeza, cuello y cola. Además, aquí en la colita, esta zona de acá, ¿sí? Esta zona de aquí que está de negrito, se le conoce con el nombre de la placa, ¿sí? Esta de aquí es la llamada placa basal, y esta parte de acá son las fibras. Estas son fibras que le van a permitir sujetarse, ¿sí? Tiene su cabeza, su cuello y su colita. Acá está la placa basal y estas fibras, acá le vamos a poner sus nombrecitos mejor. Ya, acá. Esta viene a ser la placa basal. Esta es la placa basal, aquí. Ahí, esta es la placa basal. Y estas que están alrededor vienen a ser pues las llamadas fibras. Aquí, estas son fibras que le permiten adherirse, ¿no? Que le permiten lo que es anclarse. A este dibujito que tú estás observando, esa representación, se le conoce con el nombre de bacteriófago. Este dibujito así específicamente se conoce con el nombre de bacteriófago. Este es el llamado bacteriófago, aquí. Este es el bacteriófago, ¿ya? Este se le llama así bacteriófago T4, ¿sí? Él se llama bacteriófago T4, tiene esta simetría llamada compleja, ¿no? Entonces esas son las simetrías que pueden adoptar los virus, de acuerdo a la cápside, ¿no? De acuerdo a la cápside, ¿sí? De acuerdo a la cápside que tenemos, ¿ya, chicos? Entonces, esta simetría helicoidal, esta simetría icosaédrica, esta simetría de tipo compleja. Ya, esas son las formas que vamos a poder presentar con respecto a las simetrías. ¿Qué más podemos decir de los virus? Podemos hablar un poco de lo que viene a ser la historia, ¿no? La historia o sea, cómo fueron descubiertos estos virus, ¿no? Entonces por acá vamos a poner un poco de historia. Acá vamos a hablar de la historia para poder conocer un poco más de ellos. Ahí. Hablemos de la historia de los virus. Los virus van a tener como antecedente, por aquí vamos a ponerlo, el primer virus, ¿okay? El primer virus descubierto, primer virus descrito, ¿okay? El primer virus, ¿ya? El primer virus descrito, ¿ya? El primer virus descrito, ¿ahí? El primer virus descrito fue el llamado BMT, ¿sí? BMT, así se le llama. Este virus del BMT, así, virus BMT. Profe, ¿y cómo, qué es eso? ¿Qué es el virus BMT? Este virus BMT se le llamó así porque hablamos del llamado virus, con otro colorcito, se le llama así. Estas son las siglas de virus del mosaico, por eso la M, virus del mosaico, ahí, virus del mosaico del tabaco, ¿sí? Virus del mosaico del tabaco. Eso viene a ser las siglas BMT.
Y tú me dirás, profe, ¿y cómo es eso del virus del mosaico del tabaco? Este es el primer virus descrito por un ruso, ya, por acá. El primer virus descrito, BMT, ahí está, por el ruso, aquí, por el ruso, vamos a poner con un negrito, Dmitry, ya, por el ruso Dmitry Ivanovsky, ya, por el ruso Dmitry Ivanovsky, ya, Ivanovsky. Y entonces, ¿qué cosa podemos decir ahí con respecto a este descubrimiento? La plantita de tabaco, vamos a ponerla por acá. Este descubrimiento fue en el año de 1892. Ya, esto fue en el año de 1892. Entonces, acá vamos a dibujar ahí una plantita, vamos a ponerle así, una hojita, y ahí está, la planta de tabaco. Pero, ¿qué cosa tiene de peculiar este virus? ¿Por qué se le da este nombre? Porque en las hojas, estos virus generaban esto. Mira, vamos a ponerle así de negrito para que se note. Generaban como unas especies de manchitas así. Generaban como unas especies de manchas ahí. Mira, generaban de esta manera, fíjate, así. Ahí está, mira, generaban estas manchitas. Esas manchitas asemejaban pues diversas formas, de ahí viene el nombre de mosaico. ¿Y por qué le dicen virus del mosaico del tabaco? Otra cosa que debemos de saber de los virus es que los virus, le voy a poner que esta es la planta de tabaco, ¿ya? Esta es la planta del tabaco. Es que los virus, chicos, también son específicos, y eso lo vamos a ver en un rato. Los virus también pueden ser específicos, o son específicos. ¿En qué sentido decimos que los virus son específicos? Que cada virus tiende a atacar a una determinada célula. Es decir, si yo, por ejemplo, te hablo del virus del tabaco, ¿no? El virus del mosaico del tabaco, este no va a afectar pues a la planta de la papa, no va a afectar a la planta de la yuca, afecta específicamente a la planta de tabaco. Por eso que los virus son específicos, ¿sí? Atacan específicamente a determinada célula. Por ejemplo, el virus del VIH ataca linfocitos, específicamente el linfocito T4. El virus de la hepatitis ataca, por ejemplo, los hepatocitos, específicamente en el hígado, ¿no? Entonces, eso viene a ser con el caso de los virus, son específicos, ¿sí? Son específicos. Entonces, fue descrito por el ruso Dmitry Ivanovsky y fue cristalizado, acá lo vamos a poner, cristalizado por Wendy Stanley. Por acá, cristalizado por Wendy, acá, por Wendy Stanley. ¿Sí? Ahí está, Wendy Stanley. Listo. Esos entonces son algunas pues características que vamos a poder hablar cuando nosotros nos referimos a los virus, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que los virus, con respecto a sus características, con respecto a sus estructuras, son bastante sencillas, ¿no? Son bastante sencillas la estructura que presentan con respecto a los seres vivos, ¿no? Pero, o sea, comparándolo con los seres vivos, están hechos básicamente de determinadas moléculas simplemente, ¿ok? Entonces, ahí hemos visto por acá la estructura, ¿sí? Hemos estado viendo la estructura viral, hemos estado hablando también de la parte aquí de la simetría, ¿sí? Y pues podemos ver algunas otras características. Cuando uno se refiere a los virus también son agentes, ¿no? Son agentes que son muy, muy cambiantes, o sea, como tienen material genético, tienden a mutar constantemente, ¿sí? Son agentes que tienden a mutar mucho, con mucha facilidad. Ahora, esta clasificación que hemos dado, es en función a la simetría según la cápside que presentan. Podemos ver diferentes tipos de clasificaciones, ¿no? Aquí, por ejemplo,
Aquí, por ejemplo, vamos a poner la clasificación. A ver, vamos a poner la clasificación de los virus. Entonces, por acá vamos a poner otra clasificación, otros criterios de clasificación. A ver, clasificación de los virus. Una clasificación de los virus. Entonces, si vamos a clasificar a los virus, vamos a ver diversos tipos de criterios, ¿no? Entonces, el primer criterio que vamos a usar, ¿okay? Primer criterio, vamos a ponerle letra A. Letra A. Aquí vamos a hablar según su genoma. Por su genoma. Por el genoma viral. ¿Ya? Por su genoma viral. Cuando uno dice por su genoma, se refiere al material genético, o sea, se refiere al tipo de ácido nucleico que va a presentar. Entonces, según el ácido nucleico que va a presentar, podemos definir que hay dos. Obviamente hay solo dos tipos de ácido nucleico. Tienes el ADN y tienes el ARN. Entonces vamos a poner por acá, por su genoma. Entonces tenemos, número 1, tenemos a los llamados desoxivirus. Por ahí, acá, por su genoma puede ser, acuérdate, ADN o ARN, pero nunca ambos, ¿ya? Acuérdate, ¿ya? Los virus dentro de su genoma pueden presentar ADN o ARN, pero nunca ambos, desoxivirus. Estos desoxivirus, ahí mira, estos desoxivirus, acuérdate, son los que tienen ADN, ¿ya? Estos desoxivirus son los que presentan ADN. ¿Y qué virus, por ejemplo, podemos mencionar que tienen ADN? Hay algunos virus que son, digamos, clásicos, que debemos de manejar, que debemos de saber. Entonces, vas a acordarte algo así, vas a decir viva papi HH, ¿sí? Así, viva papi EE, para que no te olvides. Viva papi EE. ¿Qué significa viva papi EE? Lo siguiente, mira. Viva de viruela, ahí está, viruela. Y el otro, varicela. Viva, ahí está. Viva de viruela, viva de varicela. ¿Listo? El término viva, ahí está, papi de papiloma, el virus del papiloma humano aquí. El papiloma, o sea, esta es la enfermedad, ¿no? El virus del papiloma humano, el VPH. Viruela, varicela, papiloma. Luego vas a decir hepatitis, pero hay tipos de hepatitis. Entonces, esta va a ser la hepatitis de tipo B. Y el otro H es herpes, el herpes zóster. ¿Ya? Herpes zóster. Estas vienen a ser pues algunas de estas enfermedades que podemos mencionar. Entonces ahí están los llamados desoxivirus. ¿Qué digo? Viva papi EE. ¿Sí? Esto te va a servir, ¿por qué? Porque si tú ya conoces que hay determinados virus con ADN, tienes gran probabilidad que los otros virus que establezcan sean ARN, que son muy amplios. Hay muchos virus con ARN. Entonces la mayoría de estos incluso son así. El caso del COVID, por ejemplo, es un virus ARN. Entonces vamos a poner número 2 por acá. Virus número 2. Hablamos de los llamados ribovirus. Estos ribovirus ¿sí? son los que presentan como material genético. Ahí está. Los ribovirus presentan ARN. Y aquí pues tenemos un montón. Aquí tenemos muchos, tenemos bastantes. Aquí, por ejemplo, vamos a hablar, a ver, ya que está de moda, ¿no? Hablamos del virus del SARS, el SARS-CoV-2. ¿Ya? Hablamos del SARS-CoV-2, ¿no? El virus del COVID, del COVID-19. Otros, por ejemplo, podemos hablar de sarampión. Sarampión ahí. Tenemos paperas, ¿no? La famosa parotiditis. Tenemos, por ejemplo, la rubiola. Rubiola. Son bastantes, como te digo, mira. Rubiola. Tenemos el caso del dengue. El dengue. Tenemos el caso de la rabia. ¿Ya? La rabia. El famoso VIH, ¿no? El virus del SIDA, el VIH.
Ahora, en el caso del VIH, el VIH pertenece a una familia muy particular de virus. Se conoce con el nombre, ¿no? El VIH es propiamente de un grupo muy particular que se les llama los retrovirus. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, ¿sí? De los llamados retrovirus. Entonces ahí tenemos pues algunos, ¿no? Podemos seguir citando la hepatitis, pero la hepatitis, por acá, la hepatitis A, ¿no? Por citar pues algunos otros ejemplos más, ¿no? Entonces vamos a poner acá, tenemos los ribovirus. A ver acá, sarampión, papera, rubiola, listo. Ya, ahí por ejemplo tenemos muchas de estas enfermedades, ¿no? Entonces, esa es una forma de poder clasificar a los virus. Esta es la forma según su genoma. Otro criterio que podríamos ver es letra B. Letra B. Podemos clasificarlos por el organismo afectado. Ahí miren, por el organismo, ya, por el organismo afectado. Ahí miren, por el organismo afectado. O sea, el organismo que ataca, a eso nos referimos acá. Entonces, cuando uno se refiere al organismo que ataca, a ver acá. A ver aquí. Tenemos aquí tres tipos, ¿no? Por ejemplo, si atacan células animales, estamos hablando de virusófagos. A ver aquí. Vamos a ponerle. Tenemos por acá uno, zoófagos. Zoófagos cuando atacan pues animales. Fitófagos cuando atacan a las plantas, y tenemos pues los llamados bacteriófagos, que también son virus pues que van a atacar a las bacterias, ¿no? ¿Sí? Tenemos ahí esta forma de clasificar. Entonces esto es en el caso de los animales. Muchos de estos que te he mencionado pues son de caso animales. Fitófagos cuando atacan a los vegetales, cuando atacan a las plantitas. Y en el caso de los virus de tipo bacteriófago, cuando atacan a las bacterias. Listo. Entonces esas son pues algunas características algunas clasificaciones que vemos según el organismo afectado. Ahora, también podemos hablar de virus que atacarán determinado, o sea, según el tipo de célula a la cual están afectando. Entonces también vamos a ver por acá, según letra C, según la célula afectada. ¿Sí? Según la célula o el órgano, ¿no? Según el órgano afectado. Según el órgano afectado. ¿Ya? Aquí. Según el órgano afectado. Entonces, según el órgano afectado, vamos a poder clasificar a los virus y vamos a decir que hay, a ver, tenemos por ejemplo aquí. A ver, vamos a ver por aquí. A ver, acá. Tenemos número 1, por ejemplo, virus neumotrópicos. ¿Qué vienen a hacer estos virus neumotrópicos? Que atacan las vías, ¿ya? Atacan el sistema respiratorio, atacan los pulmones, atacan las vías, ¿ya? Las vías respiratorias. ¿Ya? Atacan las vías respiratorias. El número 2, tenemos el caso de los virus viserotrópicos. Viserotrópicos. Estos virus viserotrópicos, por ejemplo, atacan las vías. Acá están atacando las vías digestivas. ¿Ya? Virus viserotrópicos atacan las vías digestivas. Hay virus a los cuales llamamos
neurotrópicos. ¿Sí? Virus neurotrópicos. Estos virus neurotrópicos atacan el sistema nervioso. ¿Ya? Atacan el llamado sistema nervioso. ¿Sí? Son algunos tipos de virus que podemos encontrar, ¿no? Virus neumotrópicos afectan las vías respiratorias, virus viscerotrópicos que atacan las vías digestivas y los virus neurotrópicos que atacan el sistema nervioso. Entonces teníamos estos tres tipos de virus. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, en el caso de los virus neumotrópicos, por ejemplo, podríamos mencionar aquí el caso del virus de la neumonía, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos mencionar el caso del virus causante de las neumonías. ¿Ya? Tenemos otro, por ejemplo, para el caso de los viscerotrópicos, por ejemplo, en el caso de los virus, acá, en el caso de la hepatitis, ¿no? Ahí, por ejemplo, el caso de enfermedades como la hepatitis. En el caso de virus neurotrópicos, podemos hablar de virus que afectan el sistema nervioso, caso de, por ejemplo, la polio, virus de la poliomielitis. Ya podríamos ver ahí el poliomielitis, por ejemplo, el caso de la rabia. Otro, número 4, tenemos el caso de los virus, por ejemplo, que afectan, acá está, los virus que afectan el sistema linfático, los virus linfotrópicos. Los linfotrópicos. Estos afectan, ¿ya? Estos de aquí van a afectar el sistema linfático. Por ejemplo, afectan a los puntos, el sistema linfático. Y si hablamos de esto, por ejemplo, nos estamos refiriendo al sistema linfático. Y en este caso, pues, estaríamos refiriéndonos, por ejemplo, al virus del VIH. ¿No? El VIH, el causante del SIDA, ¿no? Tenemos otros, por ejemplo, el caso de virus dermotrópicos, número 5. Los virus dermotrópicos que están afectando a la piel. Estos de aquí, por ejemplo, afectan la piel y mucosas o mucosas. Al afectar la piel y o mucosas tenemos, por ejemplo, el caso de virus del sarampión. Sarampión puede ser varicela, ¿no? Aquí, caso del virus del sarampión. ¿Sí? Entonces, esos son algunos tipos de virus, ¿no? Según la clasificación del órgano afectado. Entonces tenemos por su genoma, tenemos por el organismo afectado, según el órgano afectado, estas formas, ¿no? Ahora, también hay algunos, vamos a ponerlo así como habíamos mencionado aquí, por ejemplo, en el caso de la historia, el virus del BMT, como el virus del mosaico del tabaco, ¿te acuerdas? Que es el primer virus descrito. Esto podemos citarlo en el caso de las plantitas. Si por ejemplo nos podemos referir al virus de la fiebre amarilla, acá algunos otros datos, ¿ya? Aquí mira, vamos a poner por aquí, a ver aquí, otros datos importantes, En el caso humano, vamos a tener, acá mira, a ver, ahí está. En el caso humano tendremos el virus de la fiebre amarilla, acá mira. Así como este fue el primero en las plantas, en los humanos, el primer virus descubierto fue el de la fiebre. Por aquí le ponemos el de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla. Y en el caso, a ver aquí, en los animales, a ver aquí, en el caso de los animales la enfermedad es el de la fiebre
el de la fiebre aftosa. Aftosa. Ya, chicos, entonces ahí tenemos acá este fue identificado por Lofer. Este es el autor, ¿no? Así como en el caso de las plantitas, este fue descubierto el BMT por Ivanovsky. Acá podemos hablar de Lofer y aquí podemos hablar de Carroll. Son los científicos que se encargaron de descubrir estos virus, ¿no? Carroll y Wade, si no me equivoco. Ahí son los nombres de los científicos a los cuales se les atribuye este descubrimiento, ¿no? Entonces eso también ahí para poderlo tomar en cuenta. Otro aspecto importante, a ver, por ejemplo acá, a ver, aquí vamos a ponerlo, en el caso de los humanos y en el caso de los animales. Listo. Ahora, existe una forma como nuestro organismo responde al ataque de los virus. Cuando nuestras células son atacadas, cuando nuestras células van a ser invadidas por los virus, la forma como responde nuestro cuerpo es con la formación de un grupo de proteínas llamadas interferones. Aquí lo vamos a poner. Aquí mira. Vamos a ponerle por aquí. A ver, acá los interferones. ¿Qué son los interferones? Por aquí le ponemos interferones. Ya, ahí está. Esos son los interferones. Entonces, ¿qué vienen a hacer esto? Son proteínas producidas. Acá vamos a ponerlo. Interferones. Vamos a dibujarlo de esta manera. Esta va a ser la célula afectada. Ya, esta va a ser la célula afectada aquí. Entonces, esta celulita afectada va a ser atacada por un virus. Ya, a ver, esta celulita. Ahí, la celulita afectada. Entonces, esta celulita afectada va a ser ahí atacada por un virus. Vamos a poner un virus de este que es uno de los más populares. Vamos a poner el bacteriófago. Entonces, ahí vamos a dibujarlo así chiquitito, nuestro bacteriófago. Entonces, ahí está el bacteriófago. Ahí, nuestro bacteriófago. ¿Ya? Entonces, cuando un virus ataca, ¿no? Cuando un virus ataca a las células, la célula, ¿qué hace? La célula responde. Esa respuesta se debe, ¿no? Gracias a un grupo de proteínas. Ya vamos a ponerlas por aquí. Estas proteínas, vamos a representarlas de esta manera. ¿Sí? Esas proteínas se conocen con el nombre de interferones. ¿Ya? Entonces ahí le voy a poner así. Esos de ahí son los interferones. Estos interferones, ojo, es una representación que le estoy dando. Ahí está, lo estoy representando de esa manera. Entonces, esos interferones son proteínas acá. Proteínas producidas. ¿Ya? Proteínas producidas por las células. ¿Ya? Proteínas producidas por las células como respuesta a la infección viral. ¿Ya? Como respuesta a la infección, ¿ya? Como respuesta a la infección viral. ¿Listo? Eso es lo que vienen a hacer pues los interferones. ¿Ya, chicos? Entonces, cuando el virus ataca a nuestras células responden produciendo estas proteínas llamadas interferones. Ahora, ¿cuál es la idea de producir el interferón? El interferón lo que hace es evitar el proceso de replicación viral. Esa es su función. Por acá le ponemos la función, ¿ya? La función del interferón, por aquí le voy a poner función, es impedir el proceso de replicación viral. ¿Ya?
de replicación viral. Por eso se llaman interferones, porque tienen que interferir, ¿sí? Interferir, replicación viral. ¿Ya? Eso es lo que hacen entonces nuestras celulitas. Pero pues en muchos casos lo que ocurre es que nuestras células producen los interferones, pero los virus terminan encontrando formas de evadirlos e igual afectan a nuestras células. Ahora, cuando nosotros hablamos de los virus, recuerda que los virus, al no ser seres vivos, entonces lo que ocurre es que estos tienden a causar enfermedades aprovechándose de nosotros, y nosotros cometemos un error. Nosotros a veces consumimos antibióticos, ¿verdad?, contra los virus. Entonces yo te pregunto, ¿los virus podrían ser destruidos por antibióticos si es que no son seres vivos? No, buena pregunta, porque los antibióticos contra bio, vida, contra la vida, pero estos agentes supramoleculares no lo vienen a hacer. Entonces no tendría mucho sentido. Entonces no es lógico consumir antibióticos frente a una infección viral. ¿Tienes una gripe? No es bueno consumir antibióticos. No es correcto, no es adecuado. Ya, entonces esos son los interferones. Ahora, ¿cómo hacen los virus para atacar a nuestras células? Entonces tienen dos formas, tienen dos mecanismos. Entonces vamos a hablar de los llamados ciclos. El llamado ciclo lítico y vamos a hablar del llamado ciclo lisogénico. ¿Correcto? Entonces vamos a ver esa parte a continuación. Muy bien, entonces esta última parte vamos a ver los dos ciclos que pueden hacer los virus con respecto a nuestras células. O sea, cómo es que trabajan una vez que ingresan a nuestro organismo. Entonces para ello hemos dibujado acá lo siguiente. Los dos ciclos que tenemos son el llamado ciclo lítico, que se puede entender como un ciclo rápido, un ciclo veloz que tienen los virus, y el ciclo lisogénico, que es un ciclo mucho más lento, mucho más pausado. Ahora me puedes entender bien en qué sentido lento y pausado. Y acá rápido. Un ciclo lítico se caracteriza por lo siguiente, mira. Este cuadradito de negro, viene a ser la célula. Es la célula hospedera, es la célula que va a ser infectada, ¿sí? En ambos casos, el cuadradito viene a ser la célula. ¿Ya? En ambos casos, el cuadradito viene a ser la célula. ¿Listo? Ahora, la esferita que he puesto acá viene a ser nuestro virus, ¿sí? Nuestro virus, ¿ok? Bueno, en este caso sería un virión porque está fuera de la célula. Lo de moradito que estás viendo viene a ser la llamada cápside, la cápside viral. No le he puesto envoltura. Es que hay algunos virus que tienen envoltura, hay otros virus que no. Si tienes envoltura, se dice virus envuelto. Si no tiene, viene a ser virus desnudo. Esa envoltura que ganan los virus o que tienen los virus pertenece muchas veces a esto, a la membrana celular de la célula hospedera, la célula que han infectado. Y la ganan justo al final. Ahora me vas a entender en qué momento. Pero recuerda, la envoltura de los virus que son envueltos viene ¿de dónde? De la membrana de la célula infectada, ¿ok? Ahora, entonces este es el virus, ¿sí? Este viene a ser el virus. Lo vamos a poner aquí de negrito. ¿Dónde está negrito? ¿Dónde estás? Entonces este viene a ser el virus, ¿ya? Este viene a ser la partícula viral, ¿de acuerdo? ¿Ya? Esto es lo que vamos a llamar el virus propiamente. Ahora, una vez que estos virus llegan a la célula, esto de naranjadito que le he puesto por acá son un tipo de glucoproteínas que, dependiendo del tipo de virus, existe. Por ejemplo, en el caso del famoso SARS-CoV-2, el COVID, ¿no? Tiene la proteína S, la proteína espiga, que se adhiere a un receptor de nuestra membrana de las células, que es el receptor ECA2. Eso es como la llavecita, ¿no?, que introduce en la cerradura vendría a ser el ECA2, y de esta manera está como camuflándose para poder ingresar a nuestras células. Hay diferentes tipos de llavecitas, hay diferentes tipos de glucoproteínas que pueden utilizar para poder ingresar a nuestra célula. Entonces, lo que va a hacer primero el virus es esto. Mira, lo primero que va a hacer el virus es esto. Va a aprovechar algunos receptores que tiene nuestra membrana. Ahí, por ejemplo, vamos a ponerle así, ¿sí? Ahí, mira, vamos a ponerle ahí de rojito algunos receptores para que en ese lugar específicamente, mira, lo vamos a dibujar ahí, en ese lugar específicamente ese virus pueda llegar, ¿sí? Ese virus va a llegar ahí específicamente
acá lo voy a poner el otro, para poderse unir a estos receptores. Ahí está nuestro virus. Y lo que quiere hacer el virus es esto, utiliza ahí sus glucoproteínas para poderse asociar, ahí mira, acá también va a utilizar su glucoproteína para poderse asociar, ahí mira, ¿listo? Y lo que quiere hacer el virus, ¿qué es? Recuerda que todo lo que es la cápside, estando fuera de la célula, está inactivo, o sea, todo eso es inactivo, es el virión, y solamente sirve para poder portar el material genético. Entonces, el material genético lo he puesto de verdecito, acá lo sigo poniendo de verdecito, mira, ahí está. Pero eso que ha ocurrido en ambos casos, porque en los dos ciclos es lo mismo, ahí le voy a poner número 1. Esto le voy a poner aquí número 1. Ya, acá también le pongo número 1. Esa es la primera parte del ciclo. Este es el llamado, ¿sí? Este es el llamado, la llamada fase de fijación o absorción, acá. Fijación o absorción aquí. Fijación o absorción. Ahora vamos a dar los nombrecitos. Ahora, la pregunta es, ¿por qué hace eso? ¿Por qué se fija? Porque lo que quiere hacer esta partícula viral es solamente introducir su material genético. Entonces, una vez que se ha fijado, ¿sí? Una vez que se ha fijado, este material genético, ahí, mira, ahí lo voy a poner así. Este material genético ahora está ¿en dónde? Está ya en la célula, ¿sí? Está ya en la célula. Ahí se da el segundo paso. Primero me he fijado y luego se da el segundo paso. Es cuando se introduce el material genético, ¿sí? Igual acá se introduce el material genético, aquí mira, se introduce este material genético, el genoma viral, y una vez que se ha introducido el material genético, estamos en la segunda fase. Eso es lo que llamaremos la penetración. Acá hay fijación, penetración. Esa es la segunda fase de nuestro ciclo. Hasta ahora todo parejo. En ambos ciclos, en el ciclo lítico y en el ciclo lisogénico, se viene dando lo mismo. Acá, fijación, penetración, fijación, penetración. Hasta ahí todo bien. Ahora, ¿qué pasa con la célula? Cuando recibe a esta partícula viral, bueno, en este caso ya el genoma, al material genético, este material genético entra en control de nuestra célula. Es decir, desde este momento, este genoma de aquí empieza a obligar a mi célula a realizar lo que el virus quiere, lo que el genoma quiere. ¿Y qué cosa quiere el virus? Quiere tener más copias de sí mismo. Entonces, este material genético, ¿sí? Este material genético prácticamente lo que hace, mira, prácticamente lo que hace es obligar a esta bolita que ves por aquí, que es nuestro núcleo, y nuestro núcleo contiene el ADN, ¿sí? Esto de azulito que estás viendo es el ADN de la célula. Acá también esto viene a ser el ADN de la célula. Verdecito, esto es el genoma viral, ¿ya? Verdecito es el genoma, ahí mira, verdecito es el genoma viral, ADN o ARN, vamos a ponerle así. Acá también verdecito es el genoma, hasta ahí no hay ninguna diferencia. Este es nuestro genoma viral. Y entonces este material genético obliga a que el ADN de nuestra célula realice lo que él quiere. Y entonces le da como que una orden. Y nuestra célula, sometida, así recontra pisadaza, le hace caso. Entonces, ¿qué cosa le pide el genoma? ¿Sabes qué, célula? Yo quiero que por favor repliques este genoma. Repliques el ADN. Vamos a trabajar con ADN. Repliquemos el ADN. Y entonces la célula replica ADN. Ahora, yo quiero que sintetices más proteínas. Necesito que formes mis capsómeros. Y entonces este ADN obliga a sus ribosomas, por ejemplo acá, este de aquí va a ser nuestro ribosoma, y le dice, ¿sabes qué? Ribosomita, hazle caso a lo que quiere este material genético. Forma los capsómeros. Entonces, ¿qué cosa empieza a hacer nuestra célula? Nuestra propia célula forma, mira, nuestra propia célula empieza a formar ADN. Replique el ADN. Verdecito es ADN. ¿Qué más va a ocurrir? Va a ayudar
a que este ribosoma, este gordito de acá, produzca más proteínas virales, o sea, más capsómeros. Entonces, ¿qué cosa empieza a hacer? Empieza a formar capsómeros así. Capsómeros, capsómeros. Ahí todo esto lo voy a terminar así, formando de moradito. Son los capsómeros. Ya, lo voy a poner como bolitas para que te acuerdes cómo eran. Bolitas, 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 bolitas así. Bolitas, 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 bolitas ahí. Todo eso vienen a ser nuestros capsómeros ahí. Bolitas, 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 bolitas. ¿Sí? Eso es lo que tenemos hasta ahí. Ahora, esa es la tercera parte. No lo hago así allá porque allá ya va a pasar algo diferente. Esto pasa cuando hablamos de un ciclo lisogénico. Eso viene a ser la llamada replicación. Y entonces, una vez que se da esta replicación en el ciclo lítico, lo que va a ocurrir es que ahora la célula, mira, nuestra propia célula va a armar, va a empezar a juntar estas proteínas virales con el genoma para ensamblar y formar más partículas virales. Por eso te decía que nuestra propia célula es la que trabaja haciendo lo que pide el genoma. Por eso decíamos que los virus vienen a ser parásitos intracelulares obligados, porque de otra manera no tienen cómo formar sus propias proteínas, no tienen metabolismo propio, se aprovechan de nuestro metabolismo. Y entonces, ¿qué ocurre ahora? Lo que va a ocurrir es que nuestra propia célula empieza a formar más. Mira, ahí, uno, a ver, ahí está, uno. Por acá pondré el otro, mira, formo dos. Ahí, vamos a formar dos. ¿Sí? Ahí está. Esos vienen a ser, mira, las partículas virales. A este momento, ahí mira, igualito a como había ingresado este de acá. ¿Eso qué cosa viene a ser? Este es el momento número 4. A esto le llamamos el ensamblaje. Ahí se están formando las partículas virales. Ensamblaje de los capsómeros con el material genético. ¿Sí? Acá hubo replicación del material genético y hubo síntesis de proteínas, síntesis de los capsómeros virales. Ahora, una vez que ha ocurrido esto, el virus, ¿no? Como que piensa, bueno, ya te encontré, te metí mi material genético, ya hice que produjeras mis proteínas, que sintetizaras mis proteínas, que replicaras mi ADN y ya tengo más como yo, más partículas como yo. Ya no te necesito. Como ya no te necesito, ¡juá!, me voy. Hay muchas formas como la célula termina siendo afectada. La más común es que sufra de lo que llamamos lisis. Acuérdate que en biología no se dice te voy a romper, sino se dice te voy a hacer lisis. Entonces, lo que va a ocurrir es que la pobre célula, mira, encima que le ha ayudado, los virus, estos que ha formado, empiezan a escaparse así, mira. Estos mismos virus de aquí deciden, ¿sabes qué? Ya no me sirves, yo me voy. Y entonces viene número 5. Esta de aquí, esta partícula viral, mira, rompe la membrana y entonces se va. ¿Sí? Rompe la membrana y se va, mira. Y se va. Ese es el número 5. ¿Qué cosa ha ocurrido acá? El llamado ciclo lítico. Este ciclo lítico es un ciclo rápido, es un ciclo muy rápido en el sentido que llega el material genético, infecta a nuestra célula y nuestra célula empieza a replicar partículas virales. Y estas partículas virales infectan a otras células y así se da lo que es la replicación viral. Recordemos que para esto nuestras células se defienden formando los llamados interferones, pero pues muchas veces no tiene efecto. Entonces, esto es lo que ocurre con el caso del llamado ciclo lítico, ¿sí? Entonces, a este ciclo lítico, la célula está siendo destruida. Eso es lisis. Lisis y liberación, que es la última parte. Puede también afectarse de otra manera. O sea, de repente la célula no termina siendo destruida, pero su membrana se altera su permeabilidad. O sea, ahora puede ingresar, puede salir cualquier otra sustancia con mucha facilidad. O la célula puede quedar tan afectada después de esto que programa su propia muerte. También puede hacer eso. Se fusiona esta célula con la membrana de otra. También ocurre eso. Fusión de membranas, programación de su propia muerte celular o la lisis y liberación, ¿no? Entonces, por aquí las etapas del ciclo lítico. Número 1, ¿sí? Número 1.
número 2 por aquí, a ver, número 1, número 2, número 3, número 4, número 5. Son las 5 fases que vamos a tener. Entonces, número 1, acá, número 1, esto es la llamada fijación. Número 1, esta es la llamada fijación. ¿Sí? Acuérdate. Algunos le llaman absorción también, fijación o absorción. Número 2 es la penetración. Mete el material genético aquí. Número 2 es la penetración. ¿Ya? Esa es mi segunda fase de mi ciclo lítico. Tercero, ¿cómo se llamaba? La replicación. Estoy formando más copias acá. Número 3, hablamos de la llamada replicación. Ahí está. Eso es lo que intentan interferir estas proteínas llamadas interferonas. Número 4, ahí se empiezan a unir las proteínas virales, el genoma, a esto se le llama ensamblaje. 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 Y lo último, la célula termina destruida, a eso se le llama lisis, y las partículas virales se van, o sea, es lisis y liberación. Esas son las 5 fases de nuestro ciclo lítico. Podemos resumirlo y acordarnos de esto, miren. Puedo decir así, puedo decir FEPREL, así, FEPREL. Si digo FEPREL me acuerdo de fijación, de penetración, de replicación, de ensamblaje y de lisis y liberación, FEPREL. ¿Ya? Eso ocurre en el llamado ciclo lítico, ¿sí? Esto ocurre en el ciclo lítico. El ciclo lítico, ¿ya? El ciclo lítico recuerda que acá se le dice lítico porque la célula sufre de lisis. Y acá al virus, así se le llama, se le denomina virus virulento. Es un virus virulento, ¿ya? Es un virus virulento porque tiene un mecanismo muy rápido de acción. Esa es la acción del virus, ¿sí? Se le conoce el virus como virus virulento. Eso pasa en este ciclo, ¿sí? Ahora, vamos a ver qué pasa en el llamado ciclo lisogénico, que hasta cierto punto era prácticamente lo mismo. Miren, sí, hasta cierto punto era prácticamente lo mismo. Hubo fijación, hubo penetración. Hasta ahí todo bien. Pero ahora, ¿qué cosa va a ocurrir? Este material genético, ¿sí? Mira, ahí está, el material genético viral. Acá el material genético somete a nuestra célula. Pero mira lo que voy a hacer en el dibujito de allá. En el caso del ciclo lisogénico, nuestro material genético del virus va hacia el núcleo, ese es el núcleo de la célula, y mira lo que va a hacer, va a unirse aquí, va a unirse al ADN de la célula, se une. A ese momento, este viene a ser la fase número 3, a esto se le llama integración. Algunos le dicen eclipse o integración. Se une el genoma viral, se une a el ADN de la célula y la célula queda tranquila. La célula sigue haciendo su vida. No es como acá que el virus entra, se conoce, se fija, la penetra, le obliga a hacer la replicación, el ensamblaje y luego la rompe y se va. Allá no. La encontró, metió su material genético y se queda con ella. Bien bacán. Y la célula sigue haciendo su vida normal. Sintetiza sus propias proteínas, sigue haciendo todo muy bien. Pero en algún momento, este pedacito de ADN es como que dice, oye, ya, me cansé. Ahora sí, y empieza a replicarse. ¿Pero en qué sentido? Cuando esta célula se divide, este genoma del virus empieza también a dividirse. O sea, yo infecté una célula, ¿sí? Y me quedé unido al material genético. En ese momento, esa célula seguirá haciendo su metabolismo normal, se separa, división celular. Pero al hacer división celular, ¿qué ocurre? Que el material genético también está en esta y en esta célula. Y esas dos células otra vez se siguen dividiendo y otra vez están infectadas. Y las células se siguen dividiendo y normales, tranquilas, pero están infectadas. Y en algún momento, ese ciclo que empezó de manera tranquila, empieza ahora sí a replicarse. Hay la multiplicación de los virus. Y entonces ahí
hablamos del llamado ciclo lisogénico. Hay una cosa que sí debemos de considerar acá. Ese pedacito de ADN que se integra se le denomina prófago. ¿Sí? Le dicen provirus o prófago, no prófugo, no prófugo, prófago. ¿Sí? El prófago es el ADN viral, el material genético de este virus que se integra a nuestro ADN. ¿Sí? Entonces acá le voy a poner así, este pedacito, ¿ya? Ese pedacito. ¿Cómo se llama? Ese pedacito se llama, ¿sí? ¿Cómo se llama, chicos? Este pedacito se va a llamar prófago. Acá le voy a poner con negrito. Esto se llama prófago. Este prófago, ¿qué es? Es el genoma viral que se está integrando al ADN de nuestra célula, ¿sí? Y esto va a terminar, ¿no? Esto va a terminar, ¿ya? Esto va a terminar cuando esta celulita, voy a hacer dos células, las bolitas que voy a hacer, chicos, son células, ¿va? Las bolitas que voy a hacer aquí son células. Bueno, voy a hacer cuadraditos. Los cuadraditos que voy a hacer acá, mira, estos dos cuadraditos, ahí mira, estos dos cuadraditos de aquí son pues las células hijas, ahí no, son las células hijas, pero recuerda que estas células hijas ya están infectadas, estas células hijas ya se han infectado. Entonces, mire, le voy a poner su material genético, ahí mira, acá, acá, esto ya es la parte número 4, esto ya viene a ser la replicación, ¿no? Ahí, y le voy a poner acá, ¿qué color es? Azulito. Le voy a poner acá azulito, ahí está, acá también azulito, y recuerda que está el ADN del virus, ¿no? Entonces le voy a poner acá de verde. ¿Eso cómo se llamaba? Exacto, eso se llama prófago, ¿sí? Eso se llama prófago. Estas son las células, ¿sí? Estas son células, ¿ya? Estas son células que se han formado luego de división celular. Y entonces lo que va a ocurrir es que se están dividiendo ahí las celulitas y cada célula está infectada. Y entonces en algún momento esto terminará con una replicación, con una replicación, con un ensamblaje y probablemente con gemación. O sea, sale las células, los virus, salen como formando unas yemitas de esta celulita. Pero podemos mencionar acá las 4 fases, ¿sí? Las 4 fases. Entonces acá tenemos número 1, número 2, número 3 y número 4. Entonces la primera parte no hay mucha diferencia. Es una fijación o absorción, ¿no? Fijación. La segunda viene a ser la penetración. ¿Ya? Ahí, penetración. Ahí la penetración. Esto sí cambia. Esto es la integración o eclipse. ¿Ya? La integración eclipse. Y luego viene la multiplicación de las células, ¿no? La división celular. Entonces ahí se da la multiplicación. Las células se dividen y en las células al dividirse están llevando el material genético viral que está contaminando, ¿correcto? Y a este virus recuerda, a este virus se le conoce con el nombre de virus, por acá le vamos a llamar virus templado, ¿sí? A este se le denomina virus templado. No te olvides de lo que era un prófago, ¿eh? Esto se denomina virus templado. Ya está. Estos vienen a ser los virus, ¿sí? Entonces hay dos tipos de ciclo lítico de este lado, ciclo lisogénico, ¿sí? Entonces ahí tenemos el paralelo entre uno y otro ciclo. Este es un ciclo rápido, este es un ciclo un poco mucho más lento, ¿ok? Muy bien, y entonces ya para terminar, porque con esto veríamos la parte de los virus, tenemos que hablar de otras dos estructuras acelulares. Los virus, recuerda, no tienen células. Los virus son mucho más pequeños que ellas y entonces se consideran pues como estructuras acelulares, elementos acelulares, pero no son los únicos. No son los únicos. Por acá vamos a poner otras formas acelulares aquí. Otras formas acelulares.
Y entonces cuando uno se refiere a otras formas acelulares, aquí vamos a hablar de dos. Tenemos que hablar, muy aparte de los virus, ¿sí? Muy aparte de los virus, vamos a hablar de los llamados viroides. A ver, por acá. Vamos a poner, por ejemplo, aquí, flechita. Y hablamos de los viroides. Profe, ¿cómo es eso de viroides? O sea, no solamente queda con los virus, no. No solamente queda con los virus. Un viroide, ahí vamos a subrayar primero. Acá. Un viroide es un poco más sencillo que un virus. ¿En qué sentido? Los virus tienen ADN o ARN, nunca ambos. ¿Sí? Algo que también puede ocurrir es que los virus pueden tener ADN de una hebra o pueden tener ARN de dos hebras, lo que no era así en el caso humano. En el caso humano el ADN siempre tiene dos hebras y el ARN tiene una. Acá no, puede darse también otra situación inversa. ¿Ok? Los viroides vienen a ser, acá lo vamos a poner, muchachos, estos son partículas que presentan, ¿ya? Partículas que presentan solamente ARN. Mira, por acá, estas de acá están formadas por ARN, ¿ya? Acá vamos a poner otro colorcito. Formadas por ARN circular, ¿ya? ARN circular o lineal, ¿ya? Formadas por ARN circular o lineal, ¿ya? O lineal. Mira, solamente por ARN circular o lineal, ¿ya, chicos? Y proteínas, pues también, ¿ya? Y proteínas. Eso hay, ¿ok? Estos de aquí, estos viroides fueron descubiertos, ¿ya? Fueron descubiertos por Diener, por acá, descubiertos por Diener en el año de 1971. ¿Ya? Por Diener en el año de 1971. Entonces, mientras que los virus tienen ADN o ARN, estos tienen solo ARN y proteínas, ¿correcto? Esos vienen a ser los viroides. El ejemplo, algo más. Esto de aquí solo afecta a las plantas. Esa es otra característica, que solamente afectan a las plantas. Y por ejemplo, vamos a poner aquí vamos a tener una enfermedad muy particular, se le denomina el tubérculo falciforme de la papa. Eso es lo que genera el viroide, ¿no? Entonces, a eso se le llama el PSTV, ¿no? A esto lo conocemos como el nombre del tubérculo falciforme, ¿ya? Esto es el tubérculo falciforme de la papa. Tubérculo falciforme de la papa. ¿Ya? Esa es una de las enfermedades, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo, ¿no? También está el viroide de las palmas cocoteras, también podríamos señalarlo, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo por aquí. El viroide, ¿no? El viroide de las palmas, ¿no? El viroide de las palmas cocoteras también es otra enfermedad, ¿no? Afecta justamente a esto, ¿no? A las palmas cocoteras. De ahí viene el nombrecito. Muy bien. Eso sería en el caso de los viroides. Y la última parte, ¿no? Por aquí, tenemos el caso de los priones. El último viene a ser el caso de los priones. A ver, por aquí. Ya está, el caso de los priones. A ver aquí. Los priones. Ahí está. Mira, un viroide es ARN, ¿sí? Un viroide es ARN.
¿sí? Es ARN. Uy, acá he puesto fusiforme, chicos. Fusiforme, casi me fue. Fusiforme, ¿ya? Fusiforme, a ver, acá es. Bueno, sí, puesto. Fusiforme de la papa. Listo. Ahora sí, en el caso de los priones ya son solo proteínas. Mientras que si uno se refería a los virus, ADN o ARN. Los viroides, ARN circular y proteínas. Pero en el caso de los priones estamos hablando de proteínas, partículas proteicas, ¿sí? Por acá le vamos a poner. Son partículas proteicas patógenas. Partículas proteicas. O sea, acá solamente hay proteínas. ¿Sí? Solamente hay proteínas. ¿Ya, chicos? Patógenas. Acá. Patógenas. Recuerda, estas carecen de ácidos nucleicos. ¿Sí? Estas carecen. No hay ácidos. No hay ácidos nucleicos. ¿Ya? No hay ácidos nucleicos. Estas de aquí fueron descubiertas por Prusiner. Descubiertas por Prusiner. ¿Sí? Aquí Prusiner. Por Prusiner. Estas fueron unos años después de los priones. Esto va a ser en el año de 1977. ¿Ya? Y vamos a poner como ejemplo, el caso de, por ejemplo, el llamado Scrappy, ¿no? Es una enfermedad que afecta también al ganado. Y otra es en el caso de las ovejas, ¿no? El famoso Scrappy, picazón o Scrappy. Y el caso más conocido es el llamado encefalopatía espongiforme bovina, o más conocido con el nombre de la fiebre de las vacas locas, ¿sí? Esa es la enfermedad, que el ganado termina consumiendo carne contaminada con este prión y de esta manera afecta su sistema nervioso. El cerebro de este animalito termina pues siendo una especie de esos quesos agujereados, ¿te acuerdas? Así termina, ¿no? Y el animalito, ¿por qué se le llama la enfermedad o la fiebre de las vacas locas? Porque los animalitos empiezan a caminar, ¿no? Afectando su equilibrio y se empiezan a golpear contra las paredes, contra cualquier lugar, y terminan a veces muriendo desnucados, ¿no? Muchas veces vienen a ser sacrificados estos animalitos, ¿no? Causan enfermedades, los priones terminan causando enfermedades degenerativas en el sistema nervioso. Entonces por acá ponemos ejemplo, ¿ya? Tenemos el ejemplo del llamado Scrappy en el caso de las ovejas. ¿Ya? Acá les voy a poner el Scrappy en el caso de ovejas y cabras. ¿Ya? Así se le llama, ovejas y cabras. Ahí. Y en el ganado vacuno hablamos de la encefalopatía, lo voy a abreviar ya por una cosa de espacio. Encefalopatía espongiforme bovina, ¿sí? O más conocido con el nombre de la enfermedad de las vacas locas, ¿no? La enfermedad, acá le pongo así, la enfermedad de las vacas locas, que como te digo pues afectan el sistema nervioso, ¿no? De manera degenerativa. Enfermedad de las vacas locas. Esta enfermedad puede pasar a los humanos si también se consume pues se consume también el prión, o sea, la carne de la vaquita contaminada. Puede pasar al caso humano y se le conoce como la enfermedad o el síndrome de Creutzfeldt-Jakob. O sea, esto que empieza en las vaquitas puede pasar hacia los humanos también. Ya, jóvenes, entonces así es como estaríamos pues cerrando esta parte. Voy por acá para que puedas diferenciar. Este es el ciclo lítico, este es el ciclo lisogénico. Ya, el lítico y lisogénico. Listo. Y la última parte viene a ser pues las formas acelulares. Recuerda que las tres, tanto los virus, los viroides y los priones, son formas acelulares porque no tienen células, pero va más allá, la diferencia en cuanto a la complejidad, ¿no?
Acá en los virus, ADN o ARN, nunca ambos. Los viroides, ARN circular o lineal y proteínas, y acá solamente hablamos de proteínas. ¿Ya, jóvenes? Muy bien, entonces con eso estaríamos pues cerrando nuestra clase número 7 con respecto a los virus, y ya la siguiente semanita nos quedaría ver pues ya el inicio de la vida, hablando pues de las células, ¿no? Veremos ya la parte de la célula procariota, hablaremos un poco por ahí de las bacterias, ¿correcto? Entonces, esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos ya para poder desarrollar nuestra práctica, y la siguiente semana para desarrollar el tema de célula procariota. Conmigo eso es todo, ¿sí? No te olvides, saludo a tu profesor Ernesto Tadeo y nos vemos en la siguiente oportunidad. Nos vemos, chao, chao.